La deshidratación, una de las causas más comunes de la enfermedad. Muy buen día, amigos de Salud Gourmet. Mucho se ha hablado de la necesidad de la hidratación para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y las repercusiones que tiene la deshidratación, pero también son muchos los detractores del consumo de agua, arguyendo miles de argumentos con intereses no muy claros que favorecen a la industria de las bebidas envasadas, así como la industria farmacéutica. En esta parte del tercer capítulo de Los secretos eternos de la salud, se esclarecen los factores a tener en cuenta a la hora de determinar la verdad para decidir cuánta es el agua que debemos beber. Bienvenidos. Segundo, deshidratación. El cuerpo humano se compone de un 75% de agua y de un 25% de materia sólida. Necesitamos agua para nutrirnos, para eliminar los desechos y para llevar a cabo los billones de actividades que tienen lugar en nuestro organismo. Sin embargo, la mayoría de las sociedades modernas no insisten en la importancia de beber agua, el principal nutriente, entre comillas, entre los nutrientes. Sectores enteros de la población sustituye el agua por té, café, alcohol y otras bebidas preparadas. Muchas personas no son conscientes de que la sensación natural de sed que tiene el cuerpo es una señal de que éste necesita agua simple y pura. En vez de ello, optan por otras bebidas creyendo que así satisfarán esa necesidad del cuerpo, pero el hecho es falso. Es cierto que bebidas como el té, el café, el vino, la cerveza, los refrescos, las bebidas energéticas y los zumos contienen agua, pero también contienen cafeína, alcohol, azúcar, edulcorantes y otras sustancias químicas que son potentes deshidratadores. Cuantas más bebidas de esas se consumen, más se deshidrata el cuerpo, pues crean en el organismo unos efectos exactamente opuestos a los del agua. Las bebidas que contienen cafeína, por ejemplo, desencadenan respuestas de estrés con unos efectos diuréticos que incrementan la micción. Las bebidas azucaradas provocan un aumento considerable del nivel de azúcar en sangre. Cualquier bebida que provoque una respuesta de este tipo fuerza al organismo a eliminar grandes cantidades de agua. El consumo regular de estas bebidas ocasiona una deshidratación crónica, fenómeno que desempeña un papel importante en cualquier crisis de toxicidad. No existe ninguna razón práctica ni racional para tratar una enfermedad, crisis de toxicidad con fármacos, ni siquiera con métodos y remedios naturales si previamente no se ha satisfecho la necesidad de hidratación del organismo. Los medicamentos y otras intervenciones médicas pueden ser peligrosos para el organismo, en gran parte por su efecto deshidratante. Hoy en día, la mayoría de los pacientes sufren la enfermedad de la sed, entre comillas, un estado de deshidratación progresiva. Algunas partes del cuerpo pueden deshidratarse más que otras. El organismo, incapaz de eliminar toxinas de sus zonas más deshidratadas debido a las insuficientes reservas de agua, se enfrenta a las consecuencias de sus efectos destructivos, toxemia. No reconocer los aspectos más básicos del metabolismo del agua en el cuerpo da lugar, en la mayoría de los casos, a una dolencia diagnosticada, entre comillas, cuando en realidad no es más que el ruego desesperado de agua por parte del organismo. Lo que los médicos suelen denominar enfermedad es, en gran medida, un avanzado estado de deshidratación y la consiguiente incapacidad del cuerpo para eliminar por sí mismo materiales residuales y toxinas. Reconocer la deshidratación. Quien ha vivido muchos años sin mantener una ingesta adecuada de agua es más propenso a acumular toxinas en su organismo. La enfermedad crónica siempre va acompañada de una deshidratación y, en muchos casos, es esta la causa. Cuando más tiempo viva una persona tomando poca agua o muchas bebidas o alimentos estimulantes, más grave y duradera será la crisis de toxicidad que sufra. Las enfermedades coronarias, obesidad, diabetes, artritis reumatoide, úlceras gástricas, hipertensión, cáncer, esclerosis múltiple, Alzheimer y otras muchas enfermedades crónicas vienen precedidas de años de sequía corporal, entre comillas. Agentes infecciosos como bacterias y virus no pueden desarrollarse en un organismo bien hidratado. Así pues, beber suficiente agua es una de las mejores medidas preventivas que se pueden adoptar para evitar la enfermedad.
Las personas que no ven la cantidad suficiente de agua o que han ido consumiendo sus reservas de agua durante un largo periodo de tiempo a base de ingerir demasiados estimulantes, experimentan una disminución gradual de la proporción del volumen de ese líquido que hay en el interior de las células en comparación con la proporción del volumen que hay en el exterior de las mismas. Generalmente la proporción de agua en el interior de las células es más elevada que la que hay en el entorno celular. En condiciones de deshidratación, las células pueden perder hasta un 28% o más de su volumen de agua. Ello socava, sin duda alguna, todas las actividades celulares y es igual si las células en cuestión son las de la piel, del estómago, del hígado, de los riñones, del corazón o del cerebro. Siempre que se produce una deshidratación celular, los residuos del metabolismo no se eliminan como es debido. Esto provoca la aparición de síntomas similares a los de la enfermedad, pero en realidad no son más que meros indicadores del inadecuado metabolismo del agua. Puesto que el agua empieza a acumularse más y más en el exterior de las células a fin de diluir y neutralizar los productos tóxicos que se acumulan allí, puede que la persona afectada ni siquiera sea consciente de que sufre deshidratación. Pero bien puede advertir que empieza a retener líquido en las piernas, pies, brazos o cara. Es posible que también retenga agua en los riñones, lo que comporta una disminución notable de la micción y una retención de residuos potencialmente dañinos. En condiciones normales, las enzimas celulares indican al cerebro cuando empieza a escasear agua en las células. Sin embargo, las enzimas de las células deshidratadas resultan tan poco eficientes que ya no son capaces de manifestar la carencia de agua que padecen. De este modo, no llegan a comunicar el estado de emergencia al cerebro que normalmente accionaría la alarma de sed, entre comillas, en el organismo. Demetria, una mujer griega de 53 años de edad, vino a verme para que le aliviara los dolores que le ocasionaban una enfermedad de la vesícula. Tenía la piel de color gris oscuro, indicio claro de una gran concentración de toxinas en el hígado y en todo el cuerpo. Al verla tan deshidratada e hinchada, le ofrecí un vaso de agua. Me dijo, nunca bebo agua, me pone mala, entre comillas. Le expliqué que esa falta de la sensación natural de sed se debía a la deshidratación celular y que si no bebía suficiente agua su cuerpo no recuperaría el equilibrio. Para mí estaba claro que su organismo empleaba cualquier cantidad de agua que bebiera para eliminar de modo instantáneo algunas de las toxinas que se encontraban en el estómago, lo que le provocaba náuseas. En su caso, cualquier terapia que no fuera beber agua sería una pérdida de tiempo y dinero. La gravedad del estado de Demetria requería que empezara bebiendo pequeños sorbos de agua caliente ionizada cada media hora. Véanse las directrices para una dieta y una rutina diarias del capítulo 6, a fin de eliminar de ese modo las toxinas del estómago y poder luego ir bebiendo regularmente mayores cantidades de agua. Una persona deshidratada también puede sufrir falta de energía. Debido a la escasez de agua en el interior de las células, el flujo osmótico normal del agua a través de las membranas celulares resulta gravemente afectado. Al igual que un río que desciende por la montaña, el movimiento del agua dentro de las células genera energía hidroeléctrica que luego se almacena en forma de moléculas de ATP, siglas en inglés de adenosín trifosfato, la principal fuente de energía celular. Por lo general, el agua que bebemos mantiene el equilibrio del volumen celular y la sal que ingerimos mantiene el adecuado volumen de agua en el exterior de las células y en la circulación. De ese modo se genera la presión osmótica necesaria para la nutrición celular y la producción de energía. Si el organismo está deshidratado, no consigue mantener ese mecanismo vital, lo cual provoca un daño celular potencialmente grave. La conexión del dolor. Otro importante síntoma de la deshidratación corporal es el dolor. En respuesta a la creciente escasez de agua, el cerebro activa y almacena un importante neurotransmisor llamado histamina, que dirige ciertos reguladores de agua subordinados para redistribuir la cantidad del agua en circulación.
Este sistema ayuda a transportar el agua a los lugares donde es necesaria para la actividad metabólica esencial y la supervivencia cuando hay escasez, como puede ocurrir durante un escaso consumo de líquido. Cuando la histamina y sus reguladores subordinados de la ingesta y distribución de agua circulan entre los nervios sensoriales, desencadenan dolores fuertes y continuos. Estos síntomas dolorosos pueden manifestarse, por ejemplo, en forma de artritis reumatoide, angina de pecho, dispepsia, problemas lumbares, fibromialgia, neuralgias, migrañas y cefaleas típicas de resaca. Es necesario advertir al paciente que hay que tratar el problema de la deshidratación local y generalizada. Tomar analgésicos u otros medicamentos para aliviar el dolor, como antihistamínicos y antiácidos, puede causar daños irreversibles en el organismo. Estos fármacos no solo no se enfrentan al problema real, que puede ser la deshidratación, sino que además interrumpen la conexión entre el neurotransmisor, la histamina y sus reguladores como la vasopresina, la renin-angiotensina, la prostaglandina y las quininas. Aunque la acción de los analgésicos puede aliviar durante un tiempo el dolor localizado, también impide que el cuerpo sepa qué zonas tiene que priorizar en la distribución del agua. Originan gran confusión en los sistemas internos de comunicación del organismo y siembran el caos en todo el cuerpo. Los antihistamínicos, denominados a menudo medicamentos antialérgicos, por lo general impiden que las histaminas del cuerpo garanticen una distribución equilibrada del agua. El problema se agrava cuando el cuerpo ha alcanzado cierto umbral del dolor. Además de poner en peligro los mecanismos reguladores del agua, esos analgésicos se tornan ineficaces porque el cerebro asume directamente la función de centro de control de la perpetuación del dolor, a menos, claro está, que el cuerpo se rehidrate debidamente. Si el cuerpo genera un dolor permanente sin ninguna razón aparente, no causado por una herida, antes de sacar cualquier conclusión, conviene interpretar ese fenómeno como un ruego desesperado de agua por parte del organismo y un intento de remediar una situación desequilibrada. Los analgésicos eliminan la alarma de deshidratación primaria del cuerpo y cortocircuitan, entre comillas, las vías de emergencia de este para suministrar agua, además de sabotear la adecuada eliminación de residuos y dar pie a una enfermedad crónica. Existe suficiente documentación para demostrar que los analgésicos tienen efectos secundarios fatales. Pueden provocar hemorragias gastrointestinales, un fenómeno que acaba con la vida de miles de personas cada año. Los componentes opiáceos que contienen estas drogas letales también pueden producir adicciones graves que alteran la vida del paciente. Cuando el famoso locutor de radio Rush Limbaugh anunció en su programa que era adicto a los calmantes, estaba completamente destrozado por dentro. No es el único que se halla en esta tesitura. Hay millones de personas que han empezado tomando una inocua, entre comillas, pastilla de ibuprofeno para combatir un dolor de cabeza ocasional y luego han acabado siendo incapaces de vivir sin potentes analgésicos. Una vez que se empieza a tomar fármacos deshidratantes como estos, lo más probable es desarrollar el mismo tipo de dolor o incluso peor una y otra vez. Los estudios más recientes y ampliamente divulgados sobre los efectos secundarios de analgésicos como Vioxx, Celebrex y otros medicamentos de venta sin receta como el llamado Aleve, naproxeno, demuestran que no existen calmantes seguros. Se ha descubierto que esos fármacos aumentan por lo menos un 50% el riesgo de sufrir infartos y de derrames cerebrales. La aspirina y otros calmantes inofensivos, entre comillas, pertenecen al mismo tipo de analgésicos que los citados anteriormente. En la actualidad hay millones de enfermos del corazón que por ignorancia y por confiar equivocadamente en el sistema sanitario, en las autoridades de control de medicamentos y en la industria farmacéutica, creen que tomar una pequeña e inocente píldora infantil no les causará daño alguno. La revelación de que esa píldora puede destrozarles el corazón o dañarles el cerebro si la toman durante más de 10 días seguidos puede ser una noticia chocante, pero ¿cuántas personas prestan atención a esas advertencias si lo único que quieren es
entre comillas, quitarse de encima ese molesto dolor? Tomar una pastilla inofensiva, entre comillas, que en cuestión de minutos nos hace sentir mejor y nos permite seguir adelante, puede parecer una decisión correcta. Y si además el calmante tiene un sabor delicioso, parece imposible que la medicina milagrosa, entre comillas, pueda causarnos algún daño, ¿no es cierto? Las, entre comillas, pastillas refrescantes de Tylenol Extra Strength, paracetamol, el último grito en analgésicos, hace que estos medicamentos parezcan inocuos. Son calmantes y pastillas de mentol refrescantes en un mismo comprimido. Es realmente una idea sensata añadir un sabor tentador a un analgésico que, según ha admitido la propia Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, tiene que ver con al menos de un centenar de muertes notificadas, una fracción de la cifra real y no intencionadas que se producen todos los años. Tal vez esto cambie ahora que se airean cada vez más unos escándalos que giran en torno a la autorización y a las revelaciones de investigaciones negligentes. Si preguntáramos a la gente de la calle si cree que el paracetamol es un medicamento absolutamente benigno, la respuesta sería sí. Esa reputación totalmente inmerecida se verá más que reforzada si se añade mentol a la composición de esos calmantes. Cuando una persona decide poner fin a una adicción medicamentosa, la vida no se le presenta fácil. Quien pueda permitirse un tratamiento de rehabilitación tendrá la opción de someterse a una desintoxicación rápida de anestésicos cuyo coste asciende a unos $5.900. Sin embargo, para rehabilitarse totalmente debería afrontar las causas subyacentes del dolor que le condujo a la adicción a los analgésicos. A fin de cuentas, la cuestión es esta. La señal de dolor que emite el cuerpo es una respuesta totalmente normal a una situación anormal, a una simple deshidratación. En muchos casos, las paredes de los vasos sanguíneos, los conductos linfáticos, los riñones, el tracto intestinal y otros órganos secretores están tan congestionados que la deshidratación crónica se torna inevitable. Para recuperar la salud, el cuerpo necesita limpiarse y alimentarse adecuadamente, hechos que son el tema principal de este libro. La mayoría de las personas no tienen una idea real de lo que es el dolor. Pocas de ellas se dan cuenta de que es una parte importante de los esfuerzos de curación realizados por el organismo. El dolor es siempre una señal de resistencia a lo que se mueve o fluye de modo natural. Esa resistencia puede ser el resultado de una obstrucción física como el estreñimiento o una congestión linfática o una resistencia emocional frente a determinada situación o a una persona. Una vez reconocidas las causas de la resistencia, normalmente se resuelven de forma natural. Luchar contra el dolor suele provocar más dolor, mientras que superar la resistencia lo alivia. Incluso si se siente cierto dolor mientras se ayuda al organismo en el proceso de limpieza, nutrición y reposo, hay que tener en cuenta que ese dolor está ayudando a acelerar la curación. Si uno resiste el dolor en vez de suprimirlo con fármacos, descubrirá que en cuestión de horas o de días se reducirá de modo natural. Por otra parte, intentar combatir cada molestia o cualquier dolor con analgésicos es una adicción que ocasiona más dolor y más miedo en la vida. Sentir el dolor con una actitud de aceptación elimina todo tipo de miedos en nuestra vida. El dolor que experimentamos, por otro lado, estimula la secreción de los analgésicos naturales del organismo y de las hormonas de curación, las endorfinas. En general, una vez que se ha identificado y tratado las causas del dolor, es tan solo una cuestión de tiempo que éste desaparezca junto con las causas. Obviamente, en el caso extraordinario de que el dolor llegue a ser sencillamente insoportable, recurrir a los analgésicos es algo inevitable. Pero conviene que al mismo tiempo la persona aquejada de dolor siga con el tratamiento de hidratación y limpieza para poner fin a todos los factores causantes de su deshidratación. La, entre comillas, sequía corporal, el tipo más grave de estrés. El cerebro humano, que trabaja las 24 horas del día, precisa más agua que cualquier otra parte del cuerpo. Normalmente el cerebro contiene un 20% de la cantidad total de sangre que circula en el cuerpo.
Se calcula que las células cerebrales están formadas por un 85% de agua. Sus necesidades energéticas no se satisfacen tan solo con la metabolización de la glucosa, azúcar simple, sino también con la energía hidroeléctrica, entre comillas, generada al pasar el agua a través de la ósmosis celular. El cerebro depende en gran parte de esa fuente de energía generada en las células para llevar a cabo sus procesos sumamente complejos y mantener su rendimiento. La escasez de agua en el tejido cerebral reduce el suministro de energía del cerebro y por consiguiente debilita muchas de sus funciones vitales, una situación que la mayoría de las personas denomina depresión. Cuando la energía cerebral está por debajo de su nivel normal, la persona afectada es incapaz de afrontar los retos físicos, personales y sociales que se le presentan y debido a ello sucumbe al miedo, la ansiedad, la rabia y otros problemas de tipo emocional. Entonces llega a sentirse exhausta, letargada, estresada y deprimida. El síndrome de fatiga crónica SFC, por ejemplo, es principalmente un síntoma de la progresiva deshidratación del cerebro derivada de la incapacidad de eliminar por completo los productos de desecho metabólicos y los residuos celulares del cerebro y de otras partes vitales del organismo. Cuando un paciente aquejado de SFC habla de que tiene la mente espesa, entre comillas, está describiendo muy bien la congestión cerebral que sufre. El SFC no es una dolencia despiadada que atrapa a una persona porque sí, sin causa aparente. Puede llegar a desaparecer espontáneamente cuando el paciente deja de estimular el cerebro con sustancias como el café, el tabaco, los fármacos y los productos de origen animal y emprende un tratamiento de limpieza, hidratación y nutrición del organismo. Para más información sobre el SFC y el síndrome de fibromialgia, véanse los artículos publicados en la página web del autor de este libro, www.ener-chi.com. La respuesta del estrés. Cuando el cuerpo se deshidrata tiene que sostener una lucha contra el tiempo, algo parecido a lo que se experimenta en una hambruna o en una situación de vida o muerte. El organismo responde a esta crisis movilizando diversas hormonas potentes, entre ellas la adrenalina, endorfinas, cortisona, prolactina, vasopresina y renin-angiotensina. Las endorfinas, por ejemplo, nos ayudan a soportar el dolor y el estrés y permiten que el cuerpo mantenga la mayor parte de sus actividades. La cortisona ordena la movilización de las energías almacenadas y las materias primas esenciales para proporcionar al cuerpo energía y nutrientes básicos durante la crisis. Esta hormona permite al cuerpo alimentarse por sí mismo, una situación que está garantizada durante una hambruna. Todo ello es, desde luego, muy estresante y peligroso para el organismo, como se hace patente en expresiones emocionales como, abro comillas, no puedo soportarlo más, o, entre comillas, todo esto está acabando realmente con mis fuerzas. Muchos pacientes que sufren artritis reumatoide, esclerosis múltiple u otras enfermedades degenerativas toman fármacos que contienen cortisona, lo cual les proporciona una inyección de energía inmoral durante un tiempo relativamente breve. El éxito, entre comillas, del medicamento, sin embargo, solo dura el tiempo que el cuerpo puede aprovechar la energía y los nutrientes que le quedan. Una vez ha consumido sus provisiones de emergencia, apenas podrá ya funcionar y los síntomas de la enfermedad se agravarán con el tiempo. La constricción de los vasos sanguíneos. Cuando las células del organismo no reciben agua suficiente, la glándula pituitaria del cerebro produce un neurotransmisor llamado vasopresina, una hormona que tiene la propiedad de constreñir los vasos sanguíneos en las zonas en las que se ha detectado una deshidratación celular. Durante la deshidratación se reduce la cantidad de agua contenida en el flujo sanguíneo. La vasopresina, como su nombre indica, contrae el sistema vascular, es decir, los vasos capilares y las arterias, a fin de reducir el volumen del fluido. Esta reacción es necesaria para que siga existiendo en el sistema vascular la suficiente presión que permita la filtración constante de agua en las células. Ello hace que la vasopresina tenga una propiedad hipertensiva.
La presión arterial elevada es un fenómeno común en las personas deshidratadas. Para más información sobre hipertensión y las enfermedades del corazón, véase el capítulo 9. Una situación similar se observa en los conductos biliares que empiezan a constreñirse en respuesta a la escasez de agua en el cuerpo. La formación de cálculos biliares es una consecuencia directa de la deshidratación. La ingesta de bebidas alcohólicas inhibe la secreción de vasopresina y por tanto incrementa la deshidratación celular. Si el consumo de alcohol es excesivo, la deshidratación celular puede llegar a niveles peligrosamente elevados. La típica resaca, entre comillas, producida tras el consumo abusivo de alcohol no es más que un caso extremo de deshidratación de las células del cerebro. Para sobreponerse a la sequía, entre comillas, originada por el alcohol, el cuerpo tiene que segregar más hormonas del estrés, entre ellas las adictivas endorfinas. Con el consumo regular de alcohol, esto es, tomando este tipo de bebidas diariamente durante varios meses o años, la deshidratación se incrementa todavía más y la producción de endorfinas pasa a ser un proceso adictivo. Esto puede conducir al alcoholismo, una enfermedad con unas consecuencias devastadoras en la vida social y personal de cualquier individuo. Retención de agua y lesiones renales. El mecanismo de la renin-angiotensina RA se desencadena cada vez que hay escasez de agua en el cuerpo. Este sistema magníficamente diseñado lo utiliza el cuerpo para mantener el agua en cualquier lugar posible. Ordena a los riñones que se abstengan de segregar orina y constriñe los vasos capilares y el sistema vascular, especialmente en zonas que no son vitalmente tan importantes como el cerebro y los músculos del corazón. Al mismo tiempo, estimula una mayor absorción del sodio, sal, que ayuda al cuerpo a retener agua. El mecanismo de la RA permanece activo hasta que el cuerpo recupera sus niveles normales de hidratación, pero ello significa también que la presión de la sangre en las paredes de los vasos sanguíneos permanece anormalmente elevada, lo que causa unas lesiones que pueden dar lugar a una enfermedad cardiovascular. La hipertensión y la retención de orina en los riñones ocasiona lesiones renales. Los tratamientos convencionales para estas dolencias consisten principalmente en medicamentos diuréticos, formadores de orina, y en la reducción del consumo de sal. Ambos tratamientos pueden tener graves inconvenientes. Los fármacos diuréticos, que suelen utilizarse para normalizar la tensión arterial, así como la reducción de sal en la dieta, socavan la necesidad urgente del organismo de ahorrar la escasa agua que ha dejado para sus actividades celulares normales. La respuesta del estrés resultante causa un mayor incremento de la deshidratación, con lo que se completa el círculo vicioso. Muchos de los trasplantes de riñón que llevan a cabo hoy en día se deben a los efectos de deshidratación crónica, la cual está causada por algo tan simple como no beber agua suficiente, consumir alcohol, tomar alimentos muy ricos en proteínas animales y la sobreestimulación del sistema nervioso. La cafeína y el drama del alcohol. La cafeína, presente en bebidas como el té, el café, los refrescos y muchas de las llamadas bebidas energéticas, no solo estimulan y estresan tanto el sistema nervioso central como el inmunológico, sino que además actúa como un poderoso diurético. Por cada taza de café o té que se bebe, el cuerpo necesita hasta 3 tazas de agua para eliminar la cafeína tóxica. No es posible eliminar esa agua sin sufrir algún daño. La cafeína de los refrescos actúa de modo similar. Al ser una toxina nerviosa, estimula las glándulas adrenales, segrega las hormonas del estrés y desencadena una respuesta inmunológica que puede dar la falsa impresión de que esa bebida proporciona una energía y una vitalidad renovadas. El secreto de esos estimulantes es que la reacción inmunológica moviliza suficiente energía para que uno se sienta más animado y despejado, al menos mientras el cuerpo está estimulado. A fin de eliminar la cafeína de la sangre, el cuerpo se ve obligado a tomar agua de sus células. El resultado es la deshidratación celular y una dilución temporal de la sangre. Como la dilución de la sangre hace que el individuo se sienta bien, no llega a percibir el inminente riesgo de deshidratación.
El efecto deshidratante de la cafeína en los refrescos es una razón más que suficiente para no consumirlos. Lamentablemente, la cafeína no es el único ingrediente nocivo de esas bebidas. Las bebidas refrescantes pueden dañar seriamente la salud. Existen nuevas pruebas que confirman que los refrescos causan graves daños celulares. Investigaciones llevadas a cabo por una universidad inglesa indican que un conservante común que se encuentra en bebidas como Coca-Cola, Fanta y Pepsi Max pueden acabar con partes vitales del ADN, un problema generalmente asociado a la vejez y al alcoholismo. En última instancia puede provocar una cirrosis hepática y enfermedades como la de Parkinson. Las conclusiones de esas investigaciones revelan graves consecuencias para los centenares de millones de personas de todo el mundo que consumen bebidas carbónicas. Además, reabren el debate sobre los conservantes alimentarios vinculados a la hiperactividad infantil. La mayor preocupación se centra en la seguridad del E211, el llamado benzoato sódico, un conservante utilizado durante décadas por la industria de las bebidas carbónicas, que factura en conjunto 150.000 millones de dólares en todo el mundo. El benzoato sódico es un derivado del ácido benzoico, utilizado en grandes cantidades como fungicida en bebidas como Sprite, Oasis y Dr. Pepper. Se trata de un conservante muy común que también se añade a condimentos y salsas. El benzoato sódico ya se había identificado en el pasado como un causante indirecto del cáncer. Mezclado con el aditivo de vitamina C de las bebidas refrescantes produce benceno, una sustancia cancerígena. El doctor Peter Piper, catedrático de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, acaba de publicar los resultados de la investigación que ha realizado en su laboratorio acerca del impacto del benzoato sódico en las células de levadura vivas. El doctor Piper descubrió que el benzoato sódico daña un área importante del ADN, la central energética de las células, llamada mitocondria. El día 27 de mayo de 2007, en el Independiente afirmó, abro comillas, estas sustancias químicas causan graves daños en el ADN mitocondrial hasta el punto de dejarlo totalmente inactivo. La zona mitocondrial consume oxígeno para proporcionar energía y si se daña, cosa que ocurre en una serie de estados patológicos, la célula empieza a experimentar disfunciones muy graves. Existe toda una larga serie de enfermedades asociadas al daño causado en ese ADN, el Parkinson y otras muchas enfermedades neurodegenerativas, pero sobre todo el proceso general de envejecimiento. Cierro comillas. Al referirse a los anticuados análisis realizados por la Administración de Drogas y Alimentos FDA de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Piper ha dicho, abro comillas, la industria alimentaria dirá que esas sustancias han sido probadas y que son totalmente seguras, pero, según los análisis modernos, esas pruebas de seguridad eran insuficientes. Como ocurre con todo, los ensayos de seguridad avanzan y ahora son mucho más rigurosos que hace 50 años. Cierro comillas. Por supuesto, el gobierno no va a enfrentarse a la poderosa industria de alimentos y bebidas. Cada uno de nosotros debe protegerse a sí mismo y a su familia de las políticas y prácticas negligentes de aquellos que están a cargo de la salud pública. Una de las cosas más importantes que debemos hacer en aras a la buena salud y a la seguridad es no permitir que nuestros hijos beban refrescos. Lo mismo cabe decir con respecto a las bebidas energéticas, las cuales, según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Berkeley, California, pueden comportar un aumento de peso de nada menos que de 5 kilos al año con el consumo de tan solo una botella de medio litro al día. Un nuevo estudio de la Escuela Universitaria de Medicina de Boston de agosto de 2007 señala que la ingesta de tan solo una lata de soda normal o light al día incrementa un 46% el riesgo de síndrome metabólico, que desempeña un papel relevante en las enfermedades cardíacas y la diabetes. Según ese estudio, entre los efectos secundarios de la soda, también en su versión light como en la normal, se encuentran un 31% de aumento de riesgo de obesidad,
un 30% de aumento del riesgo de pérdida de la línea, entre comillas, un 25% de aumento del riesgo de tener niveles elevados de triglicéridos o de azúcar en sangre, un 32% de aumento del riesgo de niveles bajos de colesterol bueno, mayor riesgo a sufrir hipertensión arterial. A largo plazo, los efectos de la acidez del azúcar, de los aromatizantes, de los edulcorantes y de los conservantes como el E211 de los refrescos pueden ser devastadores para el organismo. Sería necesario tomar 32 vasos de agua con un pH alcalino de 9 para neutralizar el ácido de tan solo una bebida de 33 centilitros de cola o de otro refresco. Para responder a la ingesta de bebidas de este tipo y también al riesgo de deshidratación, el cuerpo tendrá que utilizar las reservas de sus propias barreras alcalinas, principalmente del calcio de los huesos, de los dientes y del ADN. Ello hace aumentar los niveles de alcalinidad del cuerpo para poder mantener el pH adecuado en la sangre. Una vez agotadas esas reservas, la vida de la persona está en peligro. En un refresco se dan los ácidos necesarios para acabar con un individuo si su organismo no cuenta con un mecanismo que los neutralice. El tiempo que tarde el cuerpo en sucumbir al ataque de los ácidos y sufrir una acidosis dependerá del tiempo que duren las reservas minerales del mismo. Los niveles ácidos de la sangre son una de las principales causas de muerte. La cafeína, uno de los principales componentes de la mayoría de los refrescos, elimina el agua del cuerpo con más rapidez de la que éste tarda en absorberla de nuevo, hecho que por consiguiente genera una constante sed. Las personas que beben con asiduidad bebidas refrescantes nunca llegan a aplacar la sed porque su organismo está perdiendo agua celular de un modo continuo y creciente. Hay estudiantes que beben de 10 a 14 latas de refresco al día. Finalmente, su cuerpo confunde esa sensación insaciable de sed con hambre y empiezan a sobrealimentarse, lo que les lleva a hincharse y a ganar cada vez más peso. Además de su efecto diurético y de los efectos adictivos que causa en el cerebro, la ingesta regular de cafeína sobreestimula los músculos del corazón, causando agotamiento y cardiopatías. El efecto diurético del alcohol en el cuerpo es similar al de la cafeína de los refrescos. Beber, por ejemplo, un vaso de cerveza significa que el cuerpo necesita hasta 3 vasos de agua para contrarrestarla. Como he señalado antes, la resaca es el resultado del abuso de alcohol que causa una grave deshidratación en el cerebro. Cuando esto ocurre repetidamente, un gran número de células cerebrales se dañan y mueren. El resultado es que muchas funciones importantes del cerebro se tornan más lentas y se deterioran. Es posible que el cerebro se recupere hasta cierto punto si se interrumpe el consumo de alcohol. Para rehidratar el cuerpo adecuadamente conviene seguir las directrices del capítulo 6. Beber agua, la mejor de las terapias. Controlar el tipo de agua que se bebe. Ahora que quizás el lector ya esté convencido de que el agua es la bebida mejor y más natural para el organismo, el siguiente reto consistirá en encontrar un agua que no le haga daño. Efectivamente, según un amplio estudio realizado con 621.431 personas de 56 ciudades, el cloro puede hacernos daño. Los investigadores descubrieron que las mujeres que toman agua clorada tienen un 48% más de riesgo de sufrir cáncer de vejiga, un 38% más de riesgo de sufrir cáncer rectal, un 90% más de cáncer de esófago y un 11% más de sufrir cáncer de mama. A los hombres no les afecta tanto. Añadir cloro al agua potable origina una reacción química que causa la formación de un cóctel de agentes carcinógenos. Se ha descubierto que algunos de los nutrientes fotoquímicos naturales más eficaces para prevenir el cáncer y otras enfermedades llegan a convertirse en sustancias altamente cancerígenas si se consumen junto con agua corriente clorada. Esto lo ha confirmado recientemente un estudio conjunto realizado en Japón por científicos del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud y la Universidad de la Prefectura de Shizuoka. Estos compuestos mortales se denominan MX, que significa, entre comillas, agentes mutágenos desconocidos. Tan solo hay que pensar que las personas al comer verduras, por ejemplo,
Beben también agua clorada del grifo. El principal problema está en que, una vez eliminadas del organismo, grandes cantidades de esas sustancias venenosas se infiltran en nuestros sistemas de reciclaje y depuración de aguas. Es asombroso que especialmente las verduras lavadas con agua clorada generen esas toxinas. Comer esos alimentos y beber agua clorada al mismo tiempo agrava sin duda la situación. Los agentes altamente mortíferos resultantes de esa combinación son extremadamente tóxicos en cantidades infinitesimales. Por tanto, tan solo se requiere una mínima parte de cloro para producir un efecto devastador. Todo ello lleva a la necesidad perentoria de poner en práctica nuevos métodos para el tratamiento de aguas de las ciudades y de los hogares, a fin de que no contenga cloro. Uno mismo no puede hacer que su gobierno cambie ese sistema por otro más efectivo y saludable, pero sí puede cambiar el suyo particular y el de su familia. Existen muchos sistemas de filtrado del agua que no son demasiado caros y que suponen un cambio radical desde el punto de vista de la salud. Se pueden encontrar en las tiendas y en internet y en casi todos los frigoríficos nuevos que llevan incorporado un sistema de este tipo. El mero hecho de filtrar el cloro y de eliminar algunas sustancias tóxicas ya representa un gran beneficio. A continuación veremos algunas de las opciones que existen. Las hay más sofisticadas y costosas, como el tratamiento H2O Concept 2000. Este sistema emplea una tecnología que elimina los pesticidas y herbicidas, dejando el agua para el consumo diario, la ducha y la piscina tan fresca y pura como la de las montañas, por medio de impulsos eléctricos para disociar el bicarbonato cálcico y el bicarbonato magnésico en carbonato cálcico y carbonato magnésico. El subproducto es CO2. El CO2 se disuelve en el grifo en cantidades minúsculas. El carbonato cálcico y el carbonato magnésico son las formas solubles de estos dos minerales. En estado soluble, estos minerales no pueden adherirse a las paredes interiores de las tuberías, a las bobinas de las calderas o a las superficies acristalizadas y los grifos. El sistema H2O Concept 2000 reduce de modo significativo el cloro acumulado con el tiempo. Si bien en un principio es caro, este sistema supone un ahorro a largo plazo. Véase información de productos. Su mantenimiento no genera apenas gasto alguno. Otro medio excelente para el filtrado del agua del hogar es el EcoSmarte. Utiliza la ionización dual y los electrodos de oxígeno para eliminar los productos químicos del agua de los pozos y del grifo. Es una excelente alternativa a los sistemas osmóticos, pues elimina el calcio y las bacterias, a la vez que controla los depósitos de cal que las aguas duras dejan en las tuberías. Puretic es otra empresa que ofrece gran variedad de sistemas de filtrado de agua para cualquier presupuesto y necesidad. Mucho más económicos, pero también muy efectivos para aquellos que no solo estén interesados en una buena hidratación, sino también en conseguir eliminar las toxinas del organismo, son los ionizadores de agua. Véase el capítulo 7 para más detalles. Los sistemas más empleados para eliminar el cloro y los demás contaminantes del agua utilizada para el consumo diario, e ideales también para el agua de la ducha, son los sistemas de filtrado y ósmosis inversa. Aunque también pueden resultar caros, son una opción bastante aceptable si se tiene en cuenta el elevado coste que supone sufrir todo un proceso canceroso. A fin de reponer los minerales que se pierden, puede añadirse al agua unos cuantos granos de arroz basmati con una pizca de sal no refinada. El agua destilada, que se obtiene hirviendo el agua y recogiendo el vapor para volver a condensarlo, es lo más parecido al agua de lluvia. Es excelente para hidratar las células del cuerpo, pero a diferencia del agua lluvia, es un agua muerta. Está despojada de su fuerza vital. Como en el caso del agua tratada por ósmosis inversa, al añadir 3 o 4 granos de arroz basmati y una pizca de sal no refinada al agua destilada, se propicia la recuperación de los minerales perdidos, y exponerla a la luz del sol durante 1 hora o introducirla en un recipiente junto con un cristal de cuarzo durante el mismo tiempo ayuda a que recupere su energía.
El agua destilada está desmineralizada y por consiguiente tiene la propiedad de absorber y eliminar activamente las sustancias tóxicas del organismo. Hay estudios que confirman las ventajas de beber agua destilada durante breves periodos de tiempo cuando se sigue un tratamiento de limpieza o desinfección. A pesar de sus propiedades potenciales, este tipo de agua puede ser dañina si se toma de modo prolongado. El agua destilada puede provocar la pérdida de electrolitos, sodio, potasio, cloruro y de minerales como el magnesio, pérdidas que ocasionan arritmias e hipertensión arterial. La cocción de alimentos con agua destilada los despoja de sus minerales y por tanto reduce su valor nutricional. Si se expone al aire libre, el agua destilada absorbe de manera activa dióxido de carbono y se acidifica. Por consiguiente, beber con regularidad esta agua incrementa la acidez del organismo. La Agencia de Protección del Medio Ambiente norteamericana así lo confirmó. Abro comillas. El agua destilada, dado que carece de minerales, es muy perjudicial, puesto que suele disolver las sustancias con las que está en contacto. Absorbe especialmente el dióxido de carbono del aire con gran rapidez, lo cual hace que el agua sea más ácida y más dañina. El agua destilada disuelve muchos metales. Cierro comillas. El consumo regular de bebidas a base de cola y otros refrescos es perjudicial para el organismo debido a su elevado contenido en azúcar, edulcorantes artificiales, colorantes y otras sustancias químicas. Existen estudios que demuestran sistemáticamente que los grandes consumidores de esas bebidas eliminan en la orina grandes cantidades de calcio, magnesio y otros minerales. Y el agua destilada, uno de los principales ingredientes de esos refrescos, puede ser otro de los factores que más influye en la pérdida de minerales. Si bien el agua destilada elimina toxinas del organismo, es aconsejable no ingerirla durante más de 10 días seguidos. Si la persona se encuentra mal o se siente débil, debe dejar de tomarla. Lo mejor es no tomar agua destilada como bebida de consumo regular. Las, entre comillas, Prill Beads o óxido de magnesio pueden ser otra forma de tratamiento del agua. Aunque no pueden sustituir al agua filtrada, la limpian y le restan densidad. Esto tiene un efecto positivo en la sangre, en la linfa y en los procesos celulares básicos. Puede encontrarse a través de internet. Desde luego también está el antiguo método de hervir el agua que se va a beber durante varios minutos para que el cloro se evapore. Finalmente, otro método económico de eliminar la mayor parte del cloro del agua es utilizar vitamina C. 1 gramo de vitamina C neutraliza 1 pp, partes por millón de cloro en 400 litros de agua. Este procedimiento es especialmente útil si se desea tomar un baño sin sufrir los efectos irritantes del cloro en la piel y en los pulmones. En resumen, estas son las cosas que uno puede recordar y comunicar a los demás. Se estima que un 75% de los estadounidenses, por ejemplo, sufren deshidratación crónica. El 37% de los estadounidenses, por ejemplo, tiene tan debilitado el mecanismo de la sed que lo confunde con la sensación de hambre. Según un estudio de la Universidad de Washington, beber tan solo un vaso de agua sacia el hambre nocturna en casi un 100% de las personas que han seguido la dieta del estudio. Una ligera deshidratación frena el metabolismo en un 3%. Beber poca agua es la principal causa de la fatiga diurna. Los estudios indican que beber de 8 a 10 vasos de agua al día alivia significativamente los dolores de espalda y articulaciones en un 80% de los pacientes. Una disminución de tan solo un 2% de agua en el cuerpo puede desencadenar problemas de memoria y dificultades a la hora de resolver un problema básico de matemáticas, visualizar la pantalla del ordenador o de un papel impreso. Beber 5 vasos de agua al día reduce el riesgo de sufrir cáncer de colon en un 45%. La misma cantidad de agua puede reducir un 79% el riesgo de sufrir cáncer de mama y un 50% del riesgo de sufrir cáncer de vejiga. Advertencia sobre las botellas de plástico. Conviene evitar el consumo de agua u otras bebidas de botellas de plástico, en particular de plástico blando. Muchas personas acumulan en su organismo grandes cantidades de ftalatos,
Compuestos químicos utilizados para aumentar la flexibilidad del plástico, empleados también en la industria cosmética. Los productos de plástico son solubles en agua y en grasa. El procedimiento natural del organismo para protegerse de sustancias químicas como las que emanan de las botellas de plástico consiste en almacenarlas en las células grasas y en los tejidos conectivos. Esta respuesta de supervivencia puede derivar en un aumento de peso y en una antiestética celulitis en las mujeres. Según confirma un buen número de científicos, entre ellos 4 personas de instituciones sanitarias federales, existe un componente similar al estrógeno utilizado comúnmente en los productos de plástico que causa graves trastornos en el sistema reproductor. Ese componente, el bisfenol A, BPA, es uno de los productos químicos que se producen en mayor cantidad en el mundo y prácticamente todas las personas tienen restos de esa sustancia en el cuerpo. A esta revelación, publicada en Internet por la revista Reproductive Toxicology, se suma un nuevo estudio realizado por los investigadores del Instituto Nacional de la Salud norteamericano que ha descubierto el daño ocasionado en el útero de animales recién nacidos expuestos al BPA. Los investigadores han señalado que ese daño anuncia posiblemente enfermedades reproductivas en las mujeres como fibromas, endometriosis, ovarios císticos y tumores. Estudios anteriores ya vinculaban dosis bajas de BPA con trastornos del aparato reproductor femenino, así como afecciones tempranas de próstata y de cáncer de mama, y un descenso del recuento de espermatozoides en animales. El BPA se encuentra en los biberones de policarbonato, en las grandes garrafas de los refrigeradores de agua y en las botellas que se usan para el deporte, en las bandejas de microondas, en los recubrimientos de comida enlatada y en algunos empastes dentales infantiles. Es difícil determinar las consecuencias desastrosas que tiene el plástico en el medio ambiente. En la actualidad hay en los océanos más partículas de plástico que plancton. El plástico penetra en el agua del subsuelo desde los vertederos. Los ríos los llevan hasta el mar y, claro está, de ahí retorna a nuestro cuerpo a través del agua que bebemos y el pescado que consumimos. A fin de evitarlo, conviene que bebamos únicamente agua filtrada e intentemos utilizar recipientes y utensilios de vidrio, cerámica, madera, acero inoxidable y de otros materiales naturales siempre que sea posible. Esperamos que esta segunda parte les haya dado la verdadera dimensión que tiene la importancia de la hidratación en nuestro organismo. Para la tercera parte veremos los cálculos renales. Los esperamos.